Como ya dijo Dani, el tema se titula Resistiré. Tenemos ahí nuestra lectura bíblica, 1 Corintios 10:13, que también ya la leímos y la voy a poner aquí para darle otra lectura. Vamos a leerlo ahí. Bien, lo leyeron ahí de nuevo. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero ¿qué dice? Además, Dios es fiel y no nos va a dejar ser tentados más de lo que podáis resistir, o no nos dejará ser probados o tentados, es una palabra similar, más de lo que podamos resistir. Esa es una promesa, sino que dará también juntamente con la tentación o con la prueba, nos dará que la salida, con el objetivo de que podamos soportar, de que podamos resistir. 1 Corintios 10:13. Y bueno, las tentaciones de, del enemigo de Dios, de Satanás, son diferentes dependiendo de nuestro, de nuestra época, dependiendo de la etapa que estemos viendo y también dependiendo de nuestros gustos, de nuestros deseos. Así es que Satanás nos conoce bien y sabe, como dice el dicho popular, de qué pie cojeamos, ¿sí? Y entonces él presenta pruebas, presenta tentaciones para probar nuestra fe. No nada más Dios prueba nuestra fe, también el enemigo de Dios prueba que nuestra fe, a ver qué tan afianzados estamos, ¿no? Y él se goza cuando fallamos. Dice aquí, las tentaciones de Satanás son ahora, es decir, en este tiempo, son mucho más violentas que nunca, pues sabe que le queda poco tiempo. Siempre, dijimos, ha habido tentaciones desde el momento de la existencia del hombre, desde Adán y Eva, fue violenta la tentación, sí, fuerte la prueba, pero dice que ahora dice aquí este texto inspirado, porque no les comenté, pero aquí abajo pudieron leer, abajo del texto de 1 Corintios 13, dice aquí que este tema está basado en el libro del Testimonios Selectos, el tomo 1 del capítulo 15 que se titula La prueba de nuestra fe. Así es que lo que vamos a ver o lo que estamos viendo son palabras inspiradas por Dios. Y Dios dice que en este tiempo, o sea, no lo digo yo, en este tiempo las tentaciones de parte de Satanás iban a ser más o son más violentas, porque ya nos tocó a nosotros vivir en este tiempo, en esta época, ¿sí? En este tiempo de prueba, como es muy violenta la tentación y tan violenta es de que nuestras autoridades y nuestros líderes religiosos y nuestros profesores, nuestra familia y hasta nuestra gente mayor ya se la creyó todo lo que está presentando Satanás en esta época. Y sabemos todos los cambios que ha habido a nivel social, a nivel religioso, cambios fuertes a nivel legislativo, ¿sí? Y que son cambios que están en contra de la palabra de Dios. Pero todos pareciera que estamos de acuerdo, es decir, hemos caído en la tentación. Porque la tentación ahorita es muy violenta, muy fuerte, bien planeada, bien estructurada por el enemigo de Dios para toda la humanidad.
¿Por qué? Porque sabe Satanás que le queda muy poco tiempo. Por esa razón nosotros nos necesitamos unos a otros como cristianos y no más como familia, como seres humanos. En ese tiempo de prueba necesitamos vernos y controlarnos a otros, es decir, necesitamos echarnos la mano cuando es que alguien está siendo muy bombardeado por la prueba. Estamos viviendo una época especial que está previa a la aparición del regreso del Señor Jesucristo. Y por eso Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y está desesperado y dice, yo me llevo entre las patas a todos los seres humanos que pueda. Y principalmente los ataques hacia, los, hacia el grupo cristiano, ¿sí? Hacia ese grupo especial, al remanente del pueblo de Dios. Así es que continúa diciendo la palabra inspirada aquí que si resistimos las pruebas, llegamos a lograr el triunfo contra la prueba que presenta el enemigo de Dios, entonces vamos a soportar la prueba de nuestra fe. Insisto, la prueba, tentación, se me pone enfrente, entonces eso quiere decir que estoy soportando la prueba de mi fe, la prueba de nuestra fe. Y quedaremos más fuertes si es que pasamos ese primer nivel, quedaremos más fuertes y mejor preparados para sobrellevar otras pruebas más adelante, porque las pruebas van a acabar, ¿sí? Es decir, ahorita, y no quiere decir que porque yo salí triunfante, salí adelante, me mantuve firme, quiere decir que todos los días de mi vida voy a estar así. Las pruebas son todos los días, varias veces al día, durante toda nuestra vida, hasta que Jesús venga. Entonces, cada prueba que yo venzo con el apoyo, con la ayuda de Dios, me hace más fuerte para sobrellevar la prueba que sigue, ¿sí? Pero si nos acordamos y cedemos a las tentaciones de Satanás, nos volveremos, en lugar de más fuertes que más, más débiles. No recibiremos recompensa por la prueba y no estaremos preparados para resistir pruebas más fuertes que vengan adelante. Así nos iremos debilitando cada vez más hasta que Satanás nos lleve cautivos cuando dejamos de, es decir, cuando somos derrotados prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Eso nos va haciendo más débiles y más débiles. Esto es como el atleta, ahorita que pasamos, acabamos acaban de terminar las Olimpiadas, vimos la resistencia de algunos atletas. Por ejemplo, me llamó la atención una atleta eh, africana, así era africana, que ganó los 5.000 metros y luego ganó los 10.000 metros, o sea, 5 kilómetros y 10 kilómetros, y luego ganó el maratón en el categoría femenil. Y es la primera persona y mujer que gana esas tres pruebas en una Olimpiada. Pero qué resistencia, qué fortaleza, qué preparación. Pero ¿qué pasó para que ella pudiera tener esos triunfos? Tuvo que ir pasando prueba tras prueba. Primero, el maratón, correrlo en 4 horas y luego después lo corrió en 3 horas y media y luego lo corrió en qué? En 3 horas y luego en 2 y media y etcétera, así hasta que logró llevarse la medalla de oro. Pero esos entrenamientos, esas pruebas que iba pasando a través de cada entrenamiento, iban haciendo más fuerte, más fuerte. Pero cuando el atleta deja de entrenar, aunque sea, escuchen bien, aunque sea una semana, su resistencia se ve débil, se ve baja cuando se presenta ante una nueva prueba. Nada, solamente con qué, con dejar de entrenar una semana. Entonces, si nosotros dejamos de entrenar, de estudiar, de orar,
una semana quiere decir que nos hacemos débiles ante las pruebas, ¿sí? Y si yo estoy más o menos fuerte y paso la prueba, estoy preparado para la siguiente. Entonces la invitación es a, pues a fortalecer nuestra fe, esa es. Y sabemos que la fe la podemos fortalecer solamente con esa eh, eh, estrecha relación con nuestro Señor Jesús. Así es que cuando nos salten las tentaciones y las pruebas, pues tenemos que a Dios, no tenemos que acudir a nadie como el atleta ante una prueba que se avecina, ¿sí? Pues a su entrenador, a su coach, a su manager, ¿sí? A su consejero, a su psicólogo, a todo el equipo que, que está con el atleta para que éste logre un triunfo, ¿no? Entonces, con nosotros tenemos a quién, tenemos a nuestro Dios, tenemos a quién, tenemos a nuestro Señor Jesús, tenemos al Espíritu Santo a nuestra disposición y con las ansias que tiene Dios de que nosotros acudamos a Él ante ante el asalto de pruebas, de tentaciones. Tenemos que acudir a Él y la única forma de acudir a Él, bueno, no la única, pero una de las más significativas es la oración, ¿sí? Lógico que también que el estudiar su palabra, porque Dios nos habla a través de su palabra. Yo le hablo a mi Dios a través de la oración y Él me contesta a través de su santa palabra y a través de otras circunstancias, ¿sí? Entonces, si yo acudo a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, Él también promete y dice que envía a sus ángeles, a nuestro ángel de la guarda, pero también a más ángeles de acuerdo a la intensidad de lo que va pasando, ¿sí? Cristo nos dará pues esa fortaleza y gracia para vencer y qué y quebrantar al enemigo de Dios. Dios nos dio un cáliz, una copa, ¿sí? De amargura que tenemos que beber a través de nuestra historia de vida. Es decir, todos los seres humanos pasamos tragos amargos en nuestra experiencia de vida. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de pecado, porque el hombre cayó, cedió a esa prueba, a la tentación, se probó su fe y falló en el Edén. Y entonces nosotros somos descendientes de Adán y Eva y hemos heredado también el pecado en nuestra genética, en nuestra sangre, en nuestra personalidad, en nuestro ser, en todo. Y entonces nosotros somos seres humanos sujetos a error. Y los errores de los seres humanos se pagan caros. Y esas consecuencias pues son amargas, ¿sí? Son amargas. Por eso dice aquí, Dios nos dio un cáliz, una copa de amargura que beber, pero tenemos que tomarla, beberla para limpiarnos y, ¿qué dice aquí? Purificarnos. Es un trago muy amargo, ¿cierto? Pero podemos, fíjense bien lo que dice aquí, por eso resalté esta última parte. Es un trago muy amargo y el de algunas personas mucho más amargo que de otras, ¿no? Las pruebas que pasamos los seres humanos son diferentes en cada persona. Es un trago muy amargo, pero podemos nosotros amargarlo aún más, ¿no? Hacerlo más difícil, como con nuestras murmuraciones, nuestras quejas y nuestros lamentos. ¿Qué les parece? No quiere decir que no nos vamos a doler, que no nos vamos, pero aquí está hablando de murmuraciones, ¿sí? Que sabemos lo que es murmurar. Murmurar es hablar en contra de una persona, en este caso, pues de Dios, ¿sí? Por la prueba que estoy pasando. Las quejas, los lamentos. Sí podemos quejarnos, lamentarnos. La murmuración es así, no cabe en ningún lado, ¿no? Pero la queja y el lamento es algo que forma parte, pues también la murmuración, parte de nuestro ser. Los seres humanos nos quejamos, nos lamentamos y murmuramos contra
quien creemos culpable de ese trago amargo que estamos pasando. Como Adán y Eva culparon a Dios, culparon a Satanás, culparon a la serpiente, Adán culpó a Eva, Eva culpó, todo el mundo se echó la culpa ahí, que se quejó, es que tú, Dios, no hiciste bien las cosas y nosotros seguimos repitiendo esa historia, ¿no? Pero en realidad los que no hacemos bien las cosas somos nosotros y tenemos que pagar una consecuencia. Ese es el cáliz de amargura que tengo que beber, que me toca beber, es decir, la consecuencia de mis acciones, de mi mal proceder. Y ese amargo cáliz puede dulcificarse, fíjense bien, lo podemos hacer menos amargo con qué, con la paciencia, menos dolor, amargo quiere decir menos doloroso, menos este, traumatizante. ¿Con qué? Con la paciencia, con la resignación y la oración. ¿Sí? Y esta paciencia, esta resignación y esta oración va a producir en nosotros, y así lo hacemos, un efecto muy agradable para Dios y para nosotros también, porque va a aliviar que va a dulcificar un poco esa amargura, con el cual ese efecto, con el cual Dios quedará como honrado y glorificado, con esa paciencia, con nuestra resignación y con nuestra relación con Él a través de la oración. Dice este cuadro de la derecha, dice, resiste. Dios sabe que lo que está haciendo, esa es la invitación de nuestro Dios. Yo sé lo que estoy haciendo, resiste. Es lógico que con la capacidad humana, pues no aguantamos mucho, por eso tenemos que ir a quién, a nuestro Dios, ¿sí? Eh, este, esa paciencia que menciona aquí, pues es una característica del pueblo de Dios. Sí, en los últimos tiempos, dice el libro de Apocalipsis, dice, aquí, dice, del pueblo que va a ir con Jesús, dice, aquí está la paciencia de los santos. La paciencia es una virtud que pocas personas tenemos o tienen, y algunos no tenemos ni poquita ni mucho menos mucha, ¿no? Entonces, nada de paciencia. Y cada vez nuestra sociedad es una sociedad más impaciente. Nuestras nuevas generaciones, nuestros niños, nuestros bebés ya vienen muy impacientes. Por eso se le conoce a esta generación como la generación de cristal, que por todo se quiebra, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a todo rápido, a todo al instante, porque así acostumbramos a nuestros bebés, a nuestros hijos, y luego la tecnología nos hace también que todo lo obtengamos rápido. Cuando vienen los momentos difíciles, los tragos amargos, queremos que pasen también como rápido, ¿verdad? Entonces aquí es donde se requiere de esa paciencia que solamente los hijos de Dios la tienen y que es la característica del pueblo de Dios en los últimos tiempos. Necesitamos mucha paciencia. Hoy hay un trastorno, una enfermedad mental que se llama el trastorno desafiante, ¿sí? De la personalidad, donde desafiamos a Dios mismo, desafiamos a todo mundo, pero también hay otro problema de la salud mental que se llama la baja tolerancia a la frustración. O sea, la frustración es algo que sale mal. Todos los seres humanos nos frustramos. ¿Por qué? Porque cometemos errores. Todos estamos sujetos a error. Otros más, otros menos riesgo, pero todos. Y entonces tenemos que pagar la consecuencia, ¿verdad? Pero esa paciencia es lo que se ha perdido. Y entonces tenemos una sociedad con muy baja o nula tolerancia a la frustración. Y entonces nos volvemos locos y por eso es que tenemos una sociedad enferma emocionalmente. Y necesitamos pedirle a nuestro Dios esa paciencia, que nos capacite con paciencia, que si no tenemos nada, que empiece a dárnosla, si ya tenemos aunque sea poquita, pues que nos fortalezca con esa virtud de la paciencia. Porque eso agrada a Dios, dice, y lo honra, ¿sí? Así es que no es fácil tarea ser cristiano.
para ser aprobado por Dios. O sea, cristiano, un cristiano aprobado por Dios, porque hay cristianos, tenemos muchos cristianos, pues, de nombre, ¿verdad? De nombre, pues, está bien fácil, bien sencillo. Pero un cristiano aprobado por Dios, ¿no? Es un cristiano genuino, ¿verdad? Un cristiano genuino. Algunos que dicen profesar la verdad, que se creen muy cristianos, dice su conducta que no está en armonía con lo que profesan, con su profesión, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús lo dijo ahí en Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice ustedes, aunque vean a alguien muy entregado, apareciera muy espiritual, no es cierto, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, ¿qué pasa? Entrará en el reino de los cielos cuando venga Jesús, sino aquel, no el que dice, sino el que hace. ¿Qué hace? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hoy también estamos viviendo es cierto, estamos viviendo este, bajo la gracia de Cristo, bajo la gracia de nuestro Señor, pero eh, tenemos que entender que tenemos que ser obedientes a Dios. Y ahorita nuestros pastores, nuestros predicadores, este, eh, motivan a las iglesias y nos dicen, no importa que la ley no sirve de nada, tú nada más acepta a Jesús, sí, pero ¿y entonces dónde quedan estas palabras? Es fácil decir yo acepto a Jesús, como dice aquí, Señor, Señor, yo acepto a mi Señor, pero no con eso voy a entrar al reino de los cielos, sino que tengo que hacer que la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, la manifestación de que acepto la gracia de mi Señor Jesús, la manifestación, como yo lo demuestro, es haciendo que su voluntad. Así es que a mí me gusta mucho resaltar esto, aunque pues no nos cae a todos esta insistencia, pero es que yo escucho a todos los predicadores que dicen eso, no importa, no importa, no, Dios no se fija si obedeces o no obedeces, si sigues su ley, si no la sigues, tú nada más ten fe y acepta. Sí, pero no hay otra forma, o quiero que me digan una forma de demostrar lealtad a Dios, aparte de hacer su voluntad. Eh, los reto a que me digan otra forma, ¿sí? Y no la hay. Y además Dios aquí lo está reafirmando y dice que no la hay, solamente haciendo la voluntad de Dios. Algunos siguen una conducta inconveniente, algunos cristianos, entre comillas, ¿verdad? Y otros, este, a lo mejor tienen una conducta pues aceptable, pero dice, ceden a qué? A la soberbia, al estar convencidos, personalmente ellos, de que siempre actúan bien o al menos mejor que otros. Y esto es lo mismo lo mismo que no obedecer en nada a Dios. Si yo obedezco a Dios porque soy vegetariano, porque como sano, porque doy mis diezmos, porque no digo malas palabras, porque esto, pero si yo creo que así estoy perfecto y si no estoy perfecto, al menos estoy mejor que que ustedes, que los demás, ¿no? Eso se llama soberbia, ¿verdad? Y entonces la soberbia es algo que, que se inició precisamente con Satanás y él nos heredó esto a través de nuestros primeros padres, el creer que estamos que bien. Entonces, ese es el otro extremo, ¿sí? Entonces, eh, pues si no caemos en una cosa, caemos en otra y esto debe de preocuparnos y hacernos pensar, no por la preocupación de que si vamos a ir al cielo o no vamos a ir al cielo, sino por la preocupación de que si en realidad estoy amando a Dios o no lo estoy amando, ¿sí? Así es que la invitación, pues en esta mañana es de que vivamos enteramente para Dios, enteros, íntegros, ¿sí? ¿Sí? Y demostremos con nuestra ordenada conducta y sana conversación que estamos con quién, con Jesús y somos humildes discípulos.
Dice, vivamos enteramente para Dios, íntegramente, completos. Es decir, sí, hago esto, cumplo los 10 mandamientos, hago la voluntad de Dios, también amo a mi prójimo, estudio, oro, o sea, todo, que eso significa vivir enteramente, es decir, como los granos integrales, ¿no? Con toda su cáscara, con todo su, todo lo que eh, conforma una semilla, un grano. Pero cuando ese grano es sometido o se degrada en un laboratorio, en un proceso químico para refinarlo y hacerlo quizás más sabroso, más atractivo y más comercial, entonces le estamos quitando su integridad y entonces estamos hablando de un grano refinado, ya no que integral. Y Dios quiere que nosotros seamos cristianos integrales, íntegros, es decir, completos, que sirvamos en todas las áreas que Dios pide de nosotros, ¿sí? Vivamos pues de esa forma, dice, y esto quiere decir que debemos de tener una conducta como ordenada. Entonces Dios en realidad sí le pone interés a la conducta, ¿sí? Sí importa, sí cuenta, no como medio de salvación, pero sí como una demostración de que estoy del lado de quién, de Cristo. Y habla aquí también no nada más de las formas de conducta eh, no verbal, sino también que dice una sana conversación, es decir, que también nuestras palabras cuentan. Porque a lo mejor yo hago todo perfecto, hago mecánicamente, sí, con mi cuerpo, pero con mis palabras echo a perder toda esa, entre comillas, buena conducta que estoy llevando, ¿sí? Entonces la conversación debe ser sana, que estemos con Jesús y seamos humildes discípulos. Eso es la forma de demostrarlo. Y desde nuestra trinchera, de nuestro lugar, desde nuestro entorno, desde mi profesión, desde mis habilidades, según nuestros dones, eh, según ¿cómo diríamos? Nues- Nuestra profesión, sí, nuestro oficio, nuestro trabajo, o donde yo me mueva, yo debo de trabajar mientras dure el día, dice aquí. Es decir, no llegar la noche y, ay, ahora no hice nada. Bueno, mañana, ¿verdad? Y luego mañana, híjole, otra vez dejé pendiente este asunto con Dios o esta actividad, ¿verdad? Que Dios pide de mí. Eh, Mañana, y se va pasando el tiempo, pero aquí dice que mientras dure el día, debemos de qué? De hacer la voluntad de Dios. Porque dice, cuando llegue la tenebrosa noche de tribulaciones, es una metáfora, ¿sí? De tribulaciones y angustias, será demasiado tarde para trabajar por Dios. Y no sé cuántos de ustedes se han lamentado no haber hecho algo que Dios quería que hiciéramos y que no lo hicimos y que ahorita llegó la noche, llegó la tribulación, la angustia y es demasiado tarde, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, yo he tenido esa mala experiencia de, de tener una persona, y no nada más una, me ha pasado con algunas, de que lo dejé para después el comunicarle el Evangelio, lo que Dios quiere que todo ser humano sepa, ¿no? Para su salvación. Y lo dejé pendiente y lo dejé pendiente. Y lo peor es de que, por ejemplo, al menos me acuerdo de un amigo, de una persona que me pedía, dame revistas, dame esto, él me pedía y yo sí le daba, pero yo quería comunicarle el mensaje más completo y siempre lo dejé para después. Y un triste día, dejó de ir a trabajar y al día siguiente nos tuvimos la noticia de que se había quitado la vida, de que se había suicidado. Y entonces ustedes se imaginarán cómo me sentí, ¿sí? Ahora
lo que no hice durante el día, dice aquí esta metáfora, llegó la noche, este, y ya no quedé, y fue demasiado tarde para trabajar con esa persona, para trabajar en favor de él, y trabajar para Dios, para esa persona. Entonces, ese es un ejemplo, pero aquí tenemos una imagen donde nosotros podemos trabajar para Dios donde nos movamos. Si soy músico, si soy albañil, si soy enfermero, enfermera, si soy profesor, si yo soy un chef, un cocinero, si yo soy policía, si trabajo en una empresa de aseo, si soy predicador, si estoy en la iglesia, ese es mi trabajo, soy pastor, soy agricultor, soy no sé, lo que sea. Aquí tenemos muchos, en esta imagen nos da la idea de que todos podemos trabajar para qué, para Cristo, porque a veces en la iglesia nos dicen, no, es que si no vas y tocas las puertas y das un folleto, no, 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 es que hay miles y miles de formas de trabajar. Hay tantas formas de trabajar para Cristo como tantas personas habemos en el mundo, ¿sí? Si habemos más de 8.000 millones de habitantes en el mundo, quiere decir que hay más de 8.000 formas de trabajar para qué, para Cristo, porque todos somos diferentes, todos tenemos dones que Dios nos ha dado diferentes. Así es que recordemos ese asunto, ¿no? Cristo ahorita, por eso dice aquí, tenemos que trabajar para Dios antes de que llegue la noche, durante el día, es decir, en otras palabras, mientras tengamos vida y mientras tenga vida la persona a quien queremos beneficiar, ¿sí? Entonces, ¿por qué ahorita es tiempo? Porque estamos vivos y aparte de que estamos vivos, Cristo ahorita está en su santuario. Sí, sabemos, según el estudio de las profecías bíblicas, de que el Señor Jesús, desde el año de 1844, al terminar esa profecía de los 2300 días, él entró al su santuario y pasó del lugar santo al lugar que santísimo, ¿verdad? Eso significa que Cristo está abogando por usted y por mí desde ese tiempo, pero Él va a salir del santuario un día y entonces ya, es decir, viene la noche, viene la angustia y ya no va a haber oportunidad. Ahorita nosotros estamos siendo investigados. Cristo está en el santuario realizando ese juicio investigador, es decir, en otras palabras, está analizando el caso de cada ser humano, ¿sí? Desde Adán y Eva hasta el último ser que nazca. Jesús está hoy en su santo templo, pero en el santuario celestial, en el cielo. Y ahorita es hoy, aceptará nuestros sacrificios. Nuestros sacrificios se refiere a nuestra relación con Él, a nuestro trabajo, ¿sí? Él ahorita puede aceptar nuestras oraciones. Jesús ahorita acepta nuestra confesión de nuestras faltas, de nuestros pecados, y perdona todos nuestros pecados, todos, todos. De modo que queden borrados antes de salir del santuario, porque el Señor Jesús va a salir del santuario, ¿sí? Cuando Él salga, bueno, ahorita, cuando Él salga del santuario, se acabó que la oportunidad, en otras palabras, se llevó la noche. Entonces, dice aquí, los santos, es decir, los que es mm, del pueblo de Dios, los que siguen a Cristo, dice, los justos seguirán siendo que santos y seguirán siendo justos. Santos, es decir, apartados por Dios, seguirán siendo justos por la gracia de Dios, no por la justicia propia, sino por el manto de justicia que Dios pone en aquel pecador arrepentido. Dice, porque todos sus pecados quedan que borrados y recibirán el sello de Dios para que no pase por el trago amargo final de la muerte, ¿sí? Sino que vivan para vida eterna. Pero también cuando Jesús salga del santuario, ¿qué va a pasar con los injustos, los impuros, con los que no quisieron aceptar o no quisimos aceptar a Jesús íntegramente, completamente? Dice, ese grupo seguirá
siendo injusto e impuro. ¿Y por qué dice esto, estas palabras así, que el justo seguirá siendo justo, el justo injusto? Ah, porque ya no habrá más trabajo en el santuario por Cristo nuestro sacerdote. Ya no habrá esa intercesión que ofrece nuestro Dios. Ya las oraciones ya no van a subir hasta la presencia de Dios, y ya las confesiones que nosotros hagamos ya no tienen ningún sentido, porque se acabó el tiempo de qué, de gracia, se acabó el tiempo de la gracia, del regalo de la vida eterna. Entonces, aquí el asunto es de que no sabemos en qué momento el Señor Jesús va a salir del santuario, si es mañana, si es en el 2025, si es dentro de 2 meses, no sabemos. Solo eso lo sabe quién, Dios mismo, ¿verdad? Cristo mismo. Entonces, como no sabemos, entonces por eso tenemos que vivir un día a la vez, como dice ese canto. Por eso dice aquí el párrafo de trabajar hoy mientras dure el día, que cuando venga la noche será demasiado tarde. Y yo creo que todos tenemos mucho trabajo que hacer, aparte de cuidarnos a nosotros mismos, de tener una conducta intachable nosotros para cuidar nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestro ser, para cuidar a nuestra familia, para todo, para trabajar, estar aptos. Eh, También creo que nosotros tenemos muchas personas que amamos, que queremos, como son nuestros amigos, nuestras familias, y tenemos que trabajar, trabajar por ellos, para que el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo les llegue a ellos y les llegue la salvación, el día de la salvación. Y no nada más a los que amamos, sino que ahora sí que a todo el mundo, es decir, a toda persona que esté en nuestro entorno. Esa es nuestra responsabilidad, para que Dios, cuando venga el Señor Jesús, pueda decir, bien, buen siervo y fiel, ¿verdad? Aunque no hayas sido al 100%, es decir, aunque no hayas sido perfecto, porque ningún ser humano es perfecto, dice, yo te voy a poner sobre muchos, ¿sí? Porque hiciste todo tu empeño en hacer trabajo. Así que lo que debe hacerse para salvar las almas ha de hacerse antes de que Jesús que salga del lugar santísimo del santuario celestial. Lo que debe hacerse para salvar a otros, pero también lo que debe hacerse para salvarme a mí mismo, es decir, cuidar mi relación con Dios. Y entonces la invitación es a resistir, que sea una realidad esta palabra, que yo la tenga todos los días en mi mente, en mi corazón, y diga resistir. Si nos presenta siempre todo de un modo claro, vamos a tener muchas dudas, vamos a tener mucha incertidumbre. Algunas veces nos hace pasar por la prueba de nuestra fe, y entonces es ahí donde yo tengo que resistir. Pero para resistir, tengo que acudir, ¿sí? Al poder de nuestro Dios, del Señor Cristo, del Espíritu Santo. Tengo que acudir por mis propias fuerzas, que lo puedo intentar y volver a intentar, y, todos tenemos otros fracaso cuando queremos modificar positivamente nuestra conducta, nuestra relación con Dios. No hay otra forma. Tenemos que acudir al Señor Jesús a través del estudio, de la oración, de, de muchas cosas que el Señor pone a nuestra disposición, muchas herramientas. A veces nos invita a caminar hacia adelante cuando nuestros pueden estar tocando las aguas del Mar Rojo, como se acuerdan eh, el pueblo de Israel. ¿Sí? Cuando las oraciones de sus siervos ascienden a él en ferviente fe, como lo hizo Moisés, cuando estaba a la orilla del Mar Rojo,
y atrás venía el ejército de los egipcios a aniquilarlos, su ferviente fe, su oración a Dios abrió el camino por delante de ellos, de a un lugar espacioso. Cruzaron el mar sin mojarse, ¿sí? Lo cruzaron en seco, un milagro de Dios que conocemos nosotros registrado en el libro de Éxodo, ¿sí? Esto sucede cuando las oraciones de nosotros ascienden a Él en una ferviente fe. Por muy grande que sea el conflicto, el problema que está frente a mí, el Señor abre el camino, ¿sí? Y nos lleva a un lugar espacioso. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Eso sí es lo que no sé. Por eso se requiere que paciencia. Pero antes tenemos que pedir la paciencia y tenemos que orar a nuestro Dios para que acuda a nosotros y me ayude a tener esa fortaleza de fe necesaria, ¿sí? Así es que ante cuando llegue la prueba de mi fe, la prueba de nuestra fe, cuando nuestra fe sea aprobada, no hay otra forma de salir adelante más que resistir, resistir. Dios quiere que en estos tiempos sus hijos crean en Él, que en estos tiempos sus hijos crean en Él y hará con ellos tan grandes cosas como lo hizo con quién, con los israelitas en ese viaje de Egipto a Canaán. Otra vez lo repetimos, hemos de tener una fe también educada, dice aquí esta palabra inspirada, estas no son palabras mías, sí son palabras del libro que les mencioné al principio, ¿sí? Libro inspirado, dice, hemos de tener una fe tan educada que no vacilará en seguir sus instrucciones en las experiencias más difíciles. ¿Cuál es la instrucción? Ir, ¿qué? Hacia adelante, como le fue indicado a Moisés y al pueblo. Es la orden de Dios a su pueblo, ¿sí? Es la orden, fíjense bien, no es la sugerencia, es la orden. Es decir, porque con la pura sugerencia, pues como que una sugerencia no indica que, no indica una alarma importante, ¿no? Y una orden es de que ya o ahí quedamos, ¿sí? La fe y alegre, fíjense bien, alegre obediencia son necesarios para que se verifiquen los designios del Señor. Una obediencia como alegre. Se oye bonito, está suave todo esto, pero qué difícil cuando realmente estamos en la prueba. Cuando nosotros estas palabras las usamos para dar un consejo a alguien que está pasando un momento difícil, se oyen bonitas y se oyen fáciles, ¿eh? Pero cuando nosotros somos los que estamos pasando la prueba y alguien viene y nos habla así, pues no se oyen tan bonitas porque llegamos a pensar, sí, como él no está pasando por esta situación, ¿verdad? Pero esta es palabra de Dios y no tenemos otro lugar a donde acudir para salir adelante cuando nuestra fe es probada, a resistir. No tenemos otras palabras más indicadas que las palabras de nuestro Dios. Hay una canción que seguramente ustedes la han oído, o no vamos a escuchar su música, pero es muy famosa. Una canción que se llama Resistiré, ¿sí? Y aquí empieza una letra ahí donde está la imagen, donde está la guitarra. Es como empieza ahí, para los que les gusta la guitarra, está en ese tono, está por ahí con las personas que la cantaban. Y dice, resistiré erguido frente a todo, resistiré. Y la canción, esta canción es de Manuel de la Calva, integrante del dúo Dinámico. Ellos son los que hicieron famosa esta canción y de composición de uno de los integrantes. Ellos creo que parece que son españoles y ellos la publicaron, fue publicada la canción en 1988, así es que algunos de ustedes no habían nacido. Su letra dice que hay una salida de las situaciones difíciles. De eso trata esa canción de Resistiré. En los años difíciles, en los meses y años difíciles de la pandemia del COVID-19 que acabamos de pasar, sí, de esa pandemia,
esta canción sonaba en los balcones y ventanas para recordar al vecindario que lo malo iba a terminar. Porque esta canción habla de eso, de que la situación difícil que estamos pasando ahorita, un día va a terminar. ¿Por qué? Porque así dice Dios, no porque lo diga yo. Y eso es lo que tenemos que creerle a Dios. Y en eso radica la prueba de nuestra ¿qué? De nuestra fe. En eso radica eh, tener paciencia, ¿sí? Entonces, esto se convirtió en el himno, ¿no? De la pandemia. Y yo recuerdo, sí recuerdo algunas imágenes o videos, más bien, por ejemplo, se me quedó muy grabado por allá en Italia, en los eh, edificios de departamentos, esos grandes edificios, donde la gente estaba encerrada en sus cuartos, en sus casas, y solamente divisaban la ciudad por la ventana y se oía este canto de Resistiré. eh, y ese canto alguien lo ponía por allí y esta letra llegaba y esta música a las personas que estaban pasando por una situación difícil, ¿no? Donde tuvimos muchas muertes, pero muchas, ¿verdad? Y tenemos conocidos, tenemos amigos que no nada más perdieron a un integrante de su familia. Yo tengo conocidos que perdieron hasta 4 personas muy cercanas a ellos, de su familia. Así es que un momento difícil, dificilísimo, ¿verdad? Donde se requería que resistir. Y bueno, los que estamos aquí vivos, por alguna razón, resistimos. Por alguna razón, Dios nos dio esa fortaleza para resistir. Unos la vimos más difícil, otros tranquilos, otros medianamente, etcétera, ¿verdad? Y este canto de Resistiré transmite pues un mensaje de perseverancia, de resistencia, de flexibilidad, ¿sí? También de ser flexible, ¿sí? Y valentía para seguir adelante y enfrentar las tormentas de la vida. Dice aquí fuerte, resistente, pero flexible también. Eso se refiere, por ejemplo, por ahí la canción hace mención del bambú, esa planta, que con el viento y con se dobla, pero ¿qué? Pero no se quiebra, es flexible, es una planta, un tallo largo, alto, flexible, que no se quiebra, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener flexibilidad, resistencia, perseverancia y valentía para seguir adelante y enfrentar las tormentas de la vida, ¿verdad? Y de eso habla esa canción. Es una canción de echar porras, de echar, sí, vivas. Invita a mantenerse pues erguido y fuerte, como dice ahí arriba donde está la guitarrita, dice, resistiré erguido frente a todo. Invita a mantenerse pues erguido y fuerte. También la canción habla de endurecer la piel ante las pruebas, es decir, sí, con la picadura de un moyote o con la tierra que nos caiga, es una, no sé, un tipo de alergia o una molestia, ¿no? Tenemos que endurecer. Dice, es un tono esperanzador. Resistiré. La canción, dice, transmite un mensaje de autodeterminación, de coraje, para mantenernos firmes. Incluso cuando los recuerdos, por ejemplo, los de la pandemia, donde perdimos seres queridos o donde perdimos un trabajo, donde perdimos un hijo, donde, no sé, de nuestras pérdidas, de nuestros eh, duelos, cuando esos recuerdos nos duelan tanto y nos encontremos tan acorralados en el presente con alguna situación, dice, las palabras de esta canción nos invitan a resistir, ¿verdad? En resumen, esta canción es un llamado a resistir, como le digo, y sobrellevar las adversidades, con determinación, con entereza, con paciencia, como decía Dios, con paciencia, con qué más, con oración, qué más, con resignación, decía, sí. Recordando que siempre hay una luz al final del túnel, eso dice la canción, y la posibilidad de salir fortalecido
de las pruebas de la vida. Siempre hay la posibilidad de que quedemos ahí en una prueba, pero está también la posibilidad que Dios nos pone delante de salir de la prueba, pero no solamente salir, sino salir como fortalecidos. ¿Listos para qué? Para la siguiente prueba, mientras viene Jesús. ¿Sí? Esta es la letra de la canción. Dice, cuando pierdas todas las partidas, ¿sí? Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se resbalen los recuerdos, se rebelen, perdón, los recuerdos y me pongan contra la pared, ¿qué pasa? Dice el coro, resistiré. ¿Cómo? Erguido frente a todos, me volveré de hierro para endurecer la piel. Dice, aunque los vientos de la vida soplen fuertes, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, dice la canción, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda, dice la siguiente estrofa, toda magia, cuando mi enemigo sea yo mismo contra mí, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace que la locura, cuando en mi moneda salga la cruz, es decir, lo negativo, como águila y sello, ¿no? O el cruz y sello. Pero cuando salga la cruz, que significa lo malo, dice, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me falta alguien, me faltas tú, me falta mi familiar, me falta mi ser querido, vuelve al coro y dice, resistiré erguido frente a todos, me volveré de hierro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Resistiré y resistiré. ¿Qué les parece la letra de esta canción? Seguramente la conocen, si quieren recordar la letra por ahí, o los que no la conocen la pueden buscar ahí en YouTube, la palabra resistiré. Muy conocida y mundialmente conocida, ¿no? Es ahí que se convirtió por eso en el himno de la pandemia y se ha convertido también en el himno de muchos enfermos de cáncer, como estos niños que vemos ahí en, arriba en la imagen, ¿verdad? Pero para resistir y que estas palabras sean una realidad en nuestra vida, pues necesitamos a quién? Necesitamos a Dios, necesitamos a Cristo, necesitamos al Espíritu Santo. Y la gente que está en esa situación necesita también a Cristo para que esto sea una realidad. Así es que Dios nos invita a mantener la fe, a resistir. Nos invita a apartarnos del mal, es decir, a mejorar nuestra conducta. ¿Sí? ¿Dónde nos asomamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué hablamos? Esperar en Dios en todo momento. Aquí la esperanza juega un papel importante, de que al final del túnel, al final de la oscuridad hay una luz. Y esa luz es Cristo que está por venir a nuestra tierra por nosotros, ¿sí? Nos invita a clamar, a tener esa prueba, o cómo voy a tener fe, cómo sé que tengo fe. Para ello tengo que recordar obligatoriamente esta cita, Hebreos 11:1. La fe que es la seguridad, la certeza de lo que yo espero y el convencimiento de lo que no se ve. Es decir, eso se llama fe. Cuando yo tengo confianza en algo que estoy viendo, eso no es fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo estoy viendo. Entonces, cuando no vemos todavía la luz al final del túnel, pero sé que hay una luz, que hay una esperanza para mi problema, para mi enfermedad, para mi situación, sí, para mi familia. Cuando yo estoy seguro que al final de esa situación está la luz o está la salida, eso se llama que fe.
la convicción de lo que no se ve. La mayor prueba de la fe es cuando no consigues lo que quieres, pero todavía aún así que eres capaz de decir gracias, Señor. Eso es la mayor prueba y eso es lo que tenemos que pedir a nuestro Dios en esta mañana. Porque por fe andamos, no por qué, no por vista. O sea, en esto caracteriza la fe, estar seguros de lo que no estamos viendo. Y estamos pasando por una fe, eso, ejercer nuestra fe es estar seguros de que Dios tiene la solución frente a nosotros, aunque no la estemos viendo. Terminamos el, el, el 1 Corintios 10:13, nuestra lectura bíblica, donde Dios nos asegura aquí que las pruebas que estamos pasando o que vamos a pasar, ¿sí? Son pruebas que podemos que resistir, porque Dios nos ama tanto que nunca va a permitir, Él no manda las pruebas, pero las permite. Nunca va a permitir que yo esté pasando por una situación que no pueda que soportar. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios que no nos dejará ser probados o tentados más de lo que podamos que resistir. Así es que se puede resistir con la ayuda de Dios, sino que dará también juntamente con la prueba, con la tentación, nos va a dar que la salida que podamos resistir, que podamos soportar. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz sábado y que Dios los capacite a ustedes, a sus seres queridos con una resistencia extraordinaria para resistir la prueba de nuestra fe. Que Dios los bendiga. Feliz sábado.